Con mi gente, una propuesta diferente que te ofrece la parroquia San Francisco de Asís en Cárdenas, pero quiere ser de todas las personas que aman la Iglesia Episcopal en Cuba. Con mi gente. 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 Hola, hola mi gente, estamos en una nueva edición de este programa de entrevistas y testimonios que te acercarán a la vida de las personas que hay detrás del trabajo misionero de la Iglesia Episcopal en Cuba. Los desafíos y aprendizajes, las tristezas y las alegrías, los obstáculos y las bendiciones de una vida entregada al servicio. Estamos a un clic de distancia. Acompáñanos. Hoy tenemos un invitado que tiene mucho que aportarnos en materia de historia de la Iglesia y cánones. Con 25 años de ministerio ordenado en la Iglesia Episcopal de Cuba. Comienza como diácono en 1998 y en 2000 su labor como presbítero. Bienvenido a Con mi gente, reverendo Alfredo Nuño Sierra. Primeramente agradecerles a ustedes por ese espacio de entrevistas y porque hayan pensado en mí para tener este momento. Me hayan dado la posibilidad también de compartir con ustedes. Agradecidos estamos nosotros por este tiempo y queremos comenzar con una pregunta que tiene que ver con tu identidad, cómo te percibes, quién eres tú, qué puedes compartir sobre esto con nuestros oyentes. Primero, pues soy el hijo de mis padres y como tal tengo una carga genética muy específica y luego pues soy un poco lo que he intentado hacer. Decía un filósofo que no se puede definir una persona sin las circunstancias. Nosotros somos parte indisoluble de esas circunstancias y lo que uno va queriendo hacer de uno mismo con lo que es, con lo que ha heredado y con lo que pretende ser. Soy bayamés. Mi papá, sobre todo, estaba dirigiendo algunas obras de construcción. Él es ingeniero hidráulico, entonces estaba por ese tiempo haciendo algo por ahí. Después vivimos un tiempo en Santiago, después vivimos otro tiempo en Moa. Casi todo el tiempo estuve en Guantánamo. Originalmente soy de esa comunidad y la quiero mucho. A las personas que estuvieron en aquel tiempo y bueno, las que están ahora. Soy un sacerdote por vocación, porque no he encontrado una mejor manera de realizarme. Soy sencillamente una persona que trata de ser coherente entre lo que cree, lo que piensa y lo que hace. Y trata de ser lo más justo posible y trata de ser una buena persona, que creo que es en esencia lo que nos llamó el Evangelio. Por vocación, pues soy y estoy donde estoy hoy. Creo que de alguna manera Dios me ha ido llevando o hemos ido caminando juntos de la mano y hemos llegado hasta acá. ¿Y cómo comienza tu historia en la Iglesia Episcopal? ¿Cómo son esos inicios en la vida de la fe? ¿Y cómo llegas al ministerio ordenado? Háblanos un poquito de esto. Comencé bien niño porque crecí al principio. Mi casa, mi hogar, era un hogar un poco marcado por esta tendencia que se hizo muy fuerte en aquel tiempo, que era materialista, marxista. Fui llevado por mi abuelo paterno, Ramón Nuño, que era líder de la Iglesia de Todos los Santos en Guantánamo. Ahí estaba yo, pero yo iba a todas las iglesias y en todas teníamos buenos amigos, todas tenían cosas positivas, buenas. Me gustaba mucho, por ejemplo, la alabanza de una iglesia, la iglesia bautista. Me gustaba la reflexión de los católicos, me gustaba también su solemnidad. Los pentecostales eran muy dinámicos y alegres en sus alabanzas. Me gustaba esa alegría que era contagiosa. La iglesia metodista en ese tiempo era muy solemne, muy tranquila y se respiraba mucha paz y mucha armonía entre las personas. La iglesia episcopal era como mi casa, mi casa matriz, y a pesar de que tenía cosas que no me gustaban, por ejemplo, yo decía, pero ¿por qué tenemos que cantar por un himnario tan antiguo? ¿Por qué a la iglesia episcopal le cuesta un poco romper esas ataduras? Pues entraron otros aires de renovación en el tiempo de Juan Ramón. Por aquel entonces estuvieron en Guantánamo Marianela y Cebrián, que creo que fueron los que introdujeron
esos himnos en la iglesia, y empezó como una especie de renovación. Es decir, los himnos en la iglesia oxigenan el espíritu de la comunidad y oxigenan la liturgia, el ánima de esa comunidad, y son muy importantes. Empezaron a aparecer muchas dudas, y esas dudas se quedaron como un martillo tocando una y otra vez, y yo creo que el deseo de encontrar explicación para eso y de alguna manera ayudar a otras personas también a solucionar esas dudas que pudieran estar dentro de ellas, me hizo a mí iniciar este camino de búsqueda que no he terminado. Así comencé en la iglesia. Tenía como 16 años. Tuve una enfermedad que me llevó a estar hospitalizado como 7 u 8 días. Leí 2 libros que me sirvieron mucho. Uno fue El umbral de la vida, de Howard Short. Ese libro pues me hizo abrir un poco la mente y decir, no es todo lo que nos han dicho hasta ahora. Existe una realidad más amplia que está por explorar. Y hay otro libro que se llamaba La obra maestra de la vida, de Orson Swett Marden. Recuerdo que tenía un capítulo dedicado a El sembrador. Ese libro despertó en mí el hecho o la conciencia de que nosotros no somos específicamente un tipo de tierra. Nosotros somos todas las tierras. Somos en algún momento tierra árida, somos en algún momento pedregosos, somos en algún momento infértiles, pero podemos llegar a ser buena tierra. Entonces, no es lo que nos dicen que somos o lo que pensamos que somos. Podemos lograr de nosotros el ir mejorando, hacer de nuestra propia vida una obra maestra. Y luego que salí, una especie de tipo película de San Francisco de Asís, que la enfermedad lo hizo entrar a la conversión, salvando las diferencias, pues no pretendo igualarme, por supuesto. Ya estaba en la iglesia episcopal por mucho tiempo y lo que hice fue decir, pues voy a seguir este camino y creo que este es el mejor camino para hacer de mi vida algo con sentido, primero para mí y luego que sea de provecho para los demás. Y entonces ese creo que fue el origen de mi vocación. Por eso me detuve un momento. Ese fue, creo que, dos impulsos importantes. ¿Qué tiempo llevan usted y Rebeca de matrimonio? ¿Qué puedes contarnos sobre esa etapa en que se conocieron, de enamoramiento, de noviazgo? Y por otra parte, ¿qué ha significado, qué ha representado tu esposa en tu ministerio? Esta sí es una pregunta complicada. Creo que por ninguna de las otras me pueden enjuiciar, pero por esta sí me pueden condenar si cometo algún desliz. Rebeca y yo llevamos, según sus cálculos, pero yo no, son 26 años. A mí me parece que es mucho más, pero bueno, el dato oficial es 26 años. No oso contradecir ese número oficial. No, por nada del mundo. Conocí a Rebeca accidentalmente. Yo no debía ir al sínodo en el que la conocí. Yo estaba en Vertientes. Recuerdo que cuando pasó la Cuáster, el reverendo que iba al frente de la Cuáster me dijo, no, tú no puedes ir, son 24 asientos de que tiene la Cuáster y no te tengo aquí en la lista y no cabes. La delegada al sínodo por la comunidad de Vertientes le dijo, si el reverendo Nuño no va, yo no voy. Yo no era reverendo, yo había salido del seminario. Y empezaron a contar los asientos y para atrás, para adelante, y apareció un asiento número 25. Y entonces fue que pude ir. Y bueno, pues ya en el sínodo, cuando la vi, quedé enamorado, es decir, ella me enamoró. Hay un mito que dice que los hombres enamoran a las mujeres. Eso es falso. Las mujeres enamoran a los hombres. Lo que pasa es que las mujeres no enamoran con palabras, que es como lo hacemos nosotros los hombres. Nosotros pasamos más trabajo porque tenemos que convencer, pero las mujeres no. Las mujeres se enamoran con miradas, con gestos, con sonrisa, atributos, que el hombre queda anonadado así, queda prácticamente en suspense. Como dice la canción de Buena Fe, se paralizan los tiempos cuando uno ve una mujer. Entonces, ellas son las que nos enamoran. Nosotros lo que hacemos es responder con palabras, porque no tenemos otra cosa, a ese efecto que causa en nosotros. Por tanto, yo digo siempre, ella me enamoró y yo, por supuesto, pues correspondí. Yo no podría hablar de un ministerio
individual, es decir, no ha sido mi ministerio, ha sido nuestro ministerio. Yo he sido el reverendo, pero ella ha sido parte de mi consagración y hemos sido un equipo, es decir, que no se puede separar, es decir, no puede decir, no, esto es el reverendo y esto es esto. No, hay cosas lógicamente que hace el reverendo, pero todo lo demás, que es casi todo lo demás, no es mío. Por tanto, mi ministerio es el ministerio mío y de mi esposa. Yo no puedo hablar de un ministerio personal. En mi caso, por lo menos, yo no puedo hablar de un ministerio personal. Tengo que hablar de un ministerio de dos personas. Por tanto, ha representado todo. Es decir, creo que las preguntas pudiéramos haberlas respondido los dos, porque los dos hemos vivido esta vocación, que es también ella la ha tenido. Hemos vivido esa vocación. En algún momento ella ha estado considerando seriamente la ordenación, pero para no afectar el equipo que tenemos ha cedido a esa idea. Y entonces lo que hemos hecho es seguir trabajando en equipo. Y ese equipo pues ha tenido la efectividad donde la ha tenido gracias a el trabajo juntos, ella conmigo. Por eso pues ha representado todo en mi ministerio y ha sido un elemento esencial sin el cual no sé qué hubiera sido de mí y de mi trabajo en la iglesia. Ustedes tienen 2 hijos varones, Alfredo y Abraham. ¿Qué ha significado para ti la experiencia de ser padre? ¿Cuáles han sido los aprendizajes que te ha regalado esa experiencia? No sé si pudieras compartirnos un poco de esto. Bueno, soy padre ya de 2 jóvenes, pero la experiencia ha sido fuerte. Quiero decir, como padre. No creo que uno eduque pensando van a hacer esto, van a hacer. Yo sencillamente les he tratado de transmitir lo mejor de mí. Han visto también cosas que no son muy buenas de mí y espero que de eso aprendan. Lógicamente de eso se trata la vida. Como dice Pablo, examinarlo todo, retener lo bueno. Pero ha sido difícil. Hay un libro que se llama El Profeta, de Khalil Gibran, y hay una mujer que viene con un niño en brazos y le pregunta, profeta, háblanos de los hijos. Y entonces él le dice, sus hijos no son sus hijos, pueden darle su amor, pueden darle sus pensamientos, pero ellos van a tener su propia idea, van a tener sus propios pensamientos. Ustedes solamente han sido arcos, eso también aparece en un salmo, ustedes han sido arcos en manos del arquero. Entonces, Dios sería como el arquero, nosotros los arcos que somos instrumentos, y ahí se lanzan los hijos como flechas, y una vez que se lanzan, pues Dios mira al horizonte infinito y allí pone su destino. Es decir, nosotros no tenemos un destino alcanzable, solamente tenemos una promesa y una dirección. Entonces, lo demás pues es parte de lo que podamos conseguir en la vida. Ese es el libro de Khalil Gibran. Pero hay otra frase que a mí me gusta mucho, que es del escritor José Saramago, y entonces él dice que los hijos son un curso intensivo de cómo aprender a amar a los demás más que uno mismo. Cuando Rebeca me dijo, estoy embarazada, yo me quedé como lelo, y bueno, una de las cosas que pensé fue, ya yo no soy tan fuerte, porque una de las cosas que te hacen los hijos es vivir la fragilidad. Es decir, hay cosas en las que uno no puede intervenir, hay cosas que no están en sus manos. Embarazada, pues yo decía, Señor, pues que se haga tu voluntad, porque yo ahí no tengo ninguna incidencia. Y después que nacen, pues tampoco, porque ya ellos son como flechas. Es decir, tú puedes amarlos, puedes enseñarlos, pero eres frágil ante el amor tan grande que siente por estas personas que nacen. Pero es una alegría tremenda. Los hijos me enseñaron a mí a entender muchas cosas de la vida. La parábola del hijo pródigo, el hijo menor que le dice al padre, dame la herencia que me corresponde, y luego se va por el mundo. Yo esa parábola no es que no la entendía, es que yo siempre decía, el hijo mayor tiene razón. Por mucha vuelta que le dé a este asunto, el hijo mayor tiene razón. Cuando tuve los dos, fue que yo entendí la parábola. Le había comprado unas africanas a cada uno y le doy una africana a uno y otra africana al otro. El hijo mayor coge la africana y la guarda. Y el hijo menor abre la africana y ¡fuap!, se la traga ahí mismo. Al rato, el hijo mayor dice, me voy a comer mi africana. Y cuando abre la africana, el menor le dice, dame un pedacito.
Y el hijo mayor le dice, no, ya tú te comiste la tuya. Y entonces él me mira y dice, papá, yo quiero un pedacito, dame un pedacito. Y me sorprendo yo diciéndole al hijo mayor, mijo, dale un pedacito, que es tu hermanito. Entonces me doy cuenta de que no está en la paridad o en la equidad, sino en el amor que siente el padre. Entonces fue que yo entendí al padre por el amor que sentía por esos hijos. Y eso lo hace frágil, porque la muerte de Jesús en la cruz es de alguna manera la fragilidad del padre, la imposibilidad de tomar parte en algún sentido tremendo que es el amor que uno siente por los hijos. Y luego te digo que después que lo tuve, entendí estas cosas que antes no entendía. ¿Y qué significa educar en el contexto que estamos viviendo? ¿Cuáles han sido los desafíos en ese sentido? ¿Cómo ha sido la experiencia de formarlos en la fe cristiana? Pues imagínate tú, vivimos en un país muy convulso, vivimos en un país donde los valores que se imponen son valores contrarios a los valores que uno ha tenido como esenciales y verdaderos valores, y son antivalores. Es decir, yo me acuerdo que el niño chiquito se tapaba los ojos porque decía, la maestra se quejaba y decía, pero es que él se tapa los ojos para no escucharme. Y el niño le decía, no, yo me tapo los ojos porque ella grita mucho y eso me molesta el oído. Entonces, sin contar, pues, todo ese vocabulario soez que usan los profesores en la escuela, y pa constantemente. No hay una educación como tal. Habrá alguna instrucción, pero educación como tal no queda, ningún vestigio en el sistema educacional cubano. Y nosotros los padres que inculcamos de alguna manera valores y tratamos de enseñar lo bueno y lo justo de la vida, pues tenemos ese calvario de tener que ver y entregar a los hijos a ese sistema educacional. Y entonces a veces uno dice, bueno, ¿será que estoy avanzando en la educación o es que estamos retrocediendo? No, yo creo que siempre se avanza, y sobre todo enseñarles a ellos desde el amor lo que es lo bueno, lo justo, lo noble, lo correcto, lo ético. Es decir, enseñárselo. Ya después tendrán que descubrir por sí mismos el horizonte infinito que Dios ha puesto para ellos, pero nosotros lo que hacemos es intentar poner esa semilla que debe germinar. El niño comienza a crear seguridad, confianza, empatía, relación por el afecto de los padres, la conexión con la madre, el cariño, y en esa relación pues comienza a formarse esa tierra nutritiva, ¿no?, adecuada para que esos valores germinen ahí. Entonces uno nunca termina esa labor de formación y de cuidado que requiere nuestra familia, y la familia como un bien tan preciado que nuestra sociedad no ha sabido corresponder y valorar. Eso ha sido terrible. Y hoy pues vemos mucho más un fenómeno que se está dando, que es el fenómeno de la migración. Cada vez que la gente se va, que la gente migra y se va para donde le da la gana, pero el resultado que queda es una familia rota, destruida, dividida entre dos tierras que por capricho de la historia, por tosudez, no han sabido lograr esa relación y esa comunión y paz y concordia entre estas dos tierras. Solamente que ha sido un desafío tremendo, y es constantemente una preocupación, hoy más que nunca, cuando tenemos este fenómeno que ha afectado tanto. Pero sobre todo, la tranquilidad de que he hecho hasta ahora lo que he podido y lo que me han dado mis fuerzas en bien de ellos mismos. El resultado pues está en lo que se verá en adelante. Vamos a una pausa y regresamos con otras preguntas. Desde el proyecto Sal y Luz de la Iglesia Episcopal de Cárdenas, te traemos entrevistas, testimonios, experiencias, memorias e historias de fe que te inspirarán y te conmoverán. Descubre cómo estas personas han enfrentado desafíos, superando obstáculos y luchando por sus creencias, y cómo puedes aplicar sus lecciones a tu propia vida. Con mi gente.
Seguimos conversando con el reverendo Alfredo Nuño Sierra y queremos saber, además de las funciones pastorales que has desarrollado en las iglesias en las que has servido, ¿en qué otras áreas o funciones diocesanas te has desempeñado en estos años y qué es lo que más te apasiona y por qué? Creo que un tiempo fui, soy presidente del comité permanente, ahora pues estoy en el comité de constitución y cánones, disciplina eclesiástica, estas cosas. En un momento fui profesor de los nuevos ministerios y tengo muy gratas experiencias de ese tiempo. Lo que más me gusta, y hasta en un momento pensé, digo, qué bonito sería pues dedicarse a la docencia. Creo que hay un ministerio que es el ministerio de la formación de la iglesia, tanto a sacerdotes como a laicos, que es muy importante, y nuestra iglesia ya ahora creo que se está retomando y se está resolviendo algunos asuntos de esto, pero me acuerdo que hace muchos años yo dije, obispo, tenemos que ocuparnos de la formación del clero, es importante. Yo, por supuesto, hablando de la formación nuestra. Y bueno, me regaló 2 libros y me dijo, para que vaya leyendo ahí y dejes de decir esas cosas. Finalmente no hablé más de eso y dije, pues no es un ministerio a tener en cuenta o no es de mucho interés, pero yo lo considero un ministerio fundamental. Es decir, un sacerdote requiere cierta formación y formación sólida para ejercer como corresponde su misión. Pero lo que más me gusta es estar en las iglesias, es decir, el trabajo con la gente, interactuar con la gente, porque creo que ahí es donde se conocen esa gama tan diversa y tan rica de personalidades, de ideas, de criterios, que son muchas veces un desafío para ti. Cuando uno tiene estas personas delante y necesitan atención pastoral o también atención psicológica, o también tienen dudas sobre algún tema, y hay muchas personas que tienen dudas sobre muchos temas. Recuerden que nosotros tenemos una herencia nefasta por esa parte. Desde un principio se eliminó la formación religiosa y solamente quedaron para el público los estudios bíblicos y el catecismo. El catecismo o la catequesis de los niños es algo muy dinámico, muy bueno, y es bueno que se conserve, es decir, es bueno que eso se mantenga. Y los estudios bíblicos pues tratan sobre cuestiones específicas de la Biblia, aunque yo siempre he tratado de hablar de todo, porque no creo que la iglesia tenga que ver solamente con la Biblia, sino la iglesia tiene que ver con todo. Nuestra civilización hoy se construye sobre la base de la cultura cristiana, judeocristiana y sobre todo cristiana. Entonces esa base y ese sustento pues están ahí, y eso de decir la iglesia es lo que ocurre dentro de los templos, eso es una barbaridad, y eso las autoridades lo repiten, lo dicen una y otra vez. No somos solamente ese recinto estrecho. Me gusta mucho el contacto, el trabajo con las comunidades, lo que uno pueda conseguir con las comunidades, el estímulo de la gente, la alegría de las personas, el esfuerzo por hacer más y mejor a pesar de lo poco y limitado que están los recursos. Hay un potencial y un valor transformador y evangelizador en las comunidades. Y esa gente es la que muchas veces te ayuda a discernir, a comprender y a descubrir el rostro de Dios. Es decir, no son los libros, no es la academia. Eso es lo que más me ha apasionado, el trabajo, y he descubierto que me apasiona. Yo tal vez en un principio dije, qué cómodo, ¿verdad? Sería pues quedarse en un lugar así solamente o dando clases, eso sería cómodo, eso me pasó por la mente. Pero el hecho de que tuve que salir y hacer visible y hacer palpable el evangelio a las demás, eso ha sido el gran desafío, mi gran desafío. Cómo construir en medio de una realidad que se desmorona, cómo levantar comunidades en medio de una situación adversa, cómo hacer que las personas descubran el amor de Dios en medio de una realidad donde lo que menos se siente es el amor entre las personas. Y cómo yo le transmito un mensaje que tenga el sentido de la buena noticia, porque no le puedes dar 3 o 4 veces la misma frase y decir que es la misma buena noticia. No, es una buena noticia que se transforma, que cambia,
pero que al final ayuda a esa persona a salir de una realidad ordinaria, común, y lo entra en una especie de relación, y esa relación es constructiva, y esa relación es sanadora, y esa relación es liberadora. Ahí, esos son los grandes desafíos, y eso finalmente es lo que más me apasiona. Ahorita me llamó la atención que mencionaste que la iglesia no es lo que sucede dentro del templo, sino que está más allá de eso, ¿no? Eso me da pie a esta pregunta. ¿Qué es para ti, en lo personal, misión de la iglesia y qué no lo es? La misión de la iglesia es restaurar a todos los pueblos a la unión con Dios y unos a otros en Cristo. Esa es la definición que da el Catecismo del Libro de Oración Común. La misión de la iglesia se traduce en hechos y en actos concretos, y sobre todo en lo que la iglesia cree y vive de esa realidad que es la fe en un Dios que crea por amor, que nos salva por amor y que nos mantiene unidos unos a otros por amor. Es decir, el sustento de nuestra base es el amor, el sustento de nuestra prédica es el amor. Y todo lo que sea contrario a eso no es Dios y no es parte de la misión de la iglesia. Delante de Dios todos somos iguales y todos tenemos la misma misión, con responsabilidades diferentes, pero todos tenemos esa misión universal que es hacer visible el amor de Dios en este mundo. Todo lo que podemos hacer en función de hacer visible ese reino o reinado de Dios en medio de nuestra realidad, que es bastante compleja, pues eso es misión de la iglesia. Yo creo que no está en llenar los templos, ni está en crear estructuras que luego pues a veces impiden mucho la libertad de movimiento, sino es ponerlo todo en función del reino. Y el propósito del reino es el ser humano y la plenificación del ser humano en toda su condición humana. Porque Jesús mismo, cuando vino, lo que vino fue a traer ese reino en sus palabras, en sus acciones. Y de alguna manera los evangelistas lo que hicieron fue recoger esa experiencia. Este hombre, ¿cómo lo entendimos? ¿Cómo lo vivimos? ¿Cómo lo asimilamos? ¿Cómo lo hacemos parte de nuestra vida? Esa es parte de la misión de la iglesia. Hacer la experiencia de esas primeras comunidades y su relación y su vivencia y su visión de Jesús para ellos, y cómo hacerlas visibles hoy para nosotros, cómo hacer que ese mensaje sea un mensaje de salvación o de sanación, de liberación, y cómo hacer todo eso cuando parto de una base fundamental que es el amor. No estamos hechos nosotros para crear instituciones más fuertes. Esa fue una de las grandes tentaciones en la que cayó la iglesia, la constantinización, que fue el desarrollo excesivo de la institucionalización, es decir, estructuras fuertes, rígidas, de poder, mientras más inamovibles, mientras más fuertes, mientras menos perecederas eran, pues eran más representativas de la fuerza y del poder de Dios. Y entonces vemos después que hay otro teólogo más reciente, muy importante, que dice: aquellas cosas que son cambiantes en la iglesia, aquellas cosas que se transforman dentro de la iglesia, esas son las esenciales. Las cosas que no cambian en la iglesia, esas no son esenciales. Y qué interesante, como nos dice, la iglesia es lo que es capaz de prevalecer siendo palabra para un tiempo, y no aquella palabra que no se transforma y que se impone y que las personas no están nada más que para reconocer, aceptar sin ningún cuestionamiento, ¿no? La relación de nosotros con Dios es una relación dialéctica interactiva. Es decir, no podemos decir que las cosas son así, punto, tajantemente. No, la palabra de Dios es viva, y si creemos que es palabra de Dios, palabra viva, entonces es una palabra que hoy me dice y me habla a mí, pero mañana me puede decir otra cosa. Pero siempre es palabra de Dios en función de la construcción del reino. Y el reino
es descubrir esa presencia de Dios en nosotros, primeramente en nosotros. No podemos hacer que el otro vea a Dios cuando yo no lo veo. Esa es una contradicción. Vivir a Dios primero es nosotros y luego vivir a Dios en lo demás. Nosotros lo que haríamos sería, como iglesia, crear un espacio real y que en ese espacio se pueda visibilizar esas promesas del reino que encontramos en las Escrituras. Aquí, Misión de la Iglesia, nos ha tocado a nosotros hacer, por lo menos el ministerio cubano, que es el que yo conozco, albañil, carpintero, proyectista, plomero, arquitecto, constructor, vaya, hay que hacer muchas cosas. Y la misión de la Iglesia pues nos ha tocado en un momento muy difícil. Hoy más que nunca el desafío y llevar esa misión de unirnos a todos a Dios y que ese mensaje de Dios nos dé la esperanza y el ánimo que necesitamos para seguir adelante y sobre todo para poder lograr algo diferente de nuestra amada patria, que no sea lo que estamos viendo, sino que sea algo de provecho en el que nosotros nos complazcamos y digamos, mira qué bien se está haciendo. Yo creo que la misión de la Iglesia es proveer a las personas también de ese arsenal que requiere para enfrentar con esperanza cualquier desafío, en este caso el desafío por el que estamos pasando, que todos conocemos. Un mensaje, una enseñanza, algo para reflexionar que te gustaría dejarle a nuestros oyentes, especialmente a la Iglesia Episcopal en Cuba. Nunca perder la fe y nunca perder las referencias. En el siglo XVI, por ejemplo, la Iglesia vivió una de las mayores crisis y fue el retomar las Escrituras y leerlas no ya a través de determinadas mediaciones y convencionalismos, sino enfrentarnos a esas Escrituras fue lo que llevó a esa gran revolución espiritual del siglo XVI. La Escritura como la fuente de la que bebo y al Dios que me sustenta y que me ilumina a seguir adelante. ¿Algún mensaje que te gustaría compartir con nuestro pueblo cubano? Mirar la historia, aprender de ellas, tomar lo que debemos tomar y mirar siempre adelante. Pero también tenemos que mirar hacia los lados, a la persona que sufre y por qué sufre. Tenemos que ver a la persona que no está y por qué no está. Ver por qué otros funcionan y nosotros no funcionamos, por qué otras personas viven una realidad mejor y nosotros no tenemos esa realidad mejor. Es decir, la referencia no es el enclaustrarnos y decir, pues yo esto es lo que hago y punto. No hubo tiempos pasados mejor. Lo que hay es un presente que necesita aprender del pasado, retomar fuerzas y referencias y beber de la fuente que nosotros le llamamos el Espíritu de Dios y la Palabra de Dios, que es la fuerza que nos anima a seguir adelante e irnos al futuro con esperanza de realizar todo eso que tenemos como sueños, pero no en un tiempo de 1000 años, sino de ahora. En los años 60, Japón era una nación muy pobre, muy violenta y una nación deshecha. Y hoy Japón es una potencia mundial. ¿Cómo lo hizo? Y Japón no vive cargando y lamentándose. Me cayeron 2 bombas nucleares, no puedo hacer nada, qué desgracia la mía. Al contrario, dijo, nosotros queremos encontrar el camino para hacer de nuestra nación algo que me dé orgullo de ser parte de esta nación. Y creo que mientras nosotros sigamos con una venda que me dice todo está bien, no vamos a conseguir nada, no vamos a poder sacar este país adelante y sencillamente pues vamos a quedarnos fosilizados en la historia. Vamos a mirar el futuro con esperanza, pero con una mentalidad abierta. Puedo citar varias naciones que en los años 50, en los años 60 eran naciones muy pobres y hoy son naciones desarrolladas. ¿Cómo lo hicieron? Y nunca perder nuestras referencias, nuestras raíces que son tan hermosas, nuestra historia que es hermosa, pero que no puede quedar empañada por un presente como el que estamos viviendo, sino tiene que buscar siempre posibilidades de realización y de felicidad para nosotros. Cuando una nación no genera
bienestar y felicidad para su pueblo, está condenada al fracaso. Entonces, lo que hay que hacer es ver, pero no con temor, no con miedo. Eso paralizó a los discípulos de Jesús. Tuvo que decirle más de una vez, me phobú, es decir, no teman, no tengan miedo. ¿Por qué? Porque eso los hace trancarse en una habitación y creer que están seguros en esa habitación. Quitar el miedo por la fuerza de esa esperanza que transmite Jesús en su mensaje y en su evangelio con su presencia, es lo que hace que esas personas reconozcan que no es quedarse ahí la solución. Ni en el monte de la transfiguración vivimos un tiempo rico, agradable, aquí vamos a quedarnos aquí. Jesús dijo, no, tenemos que ir siempre donde más nos necesitan. Ahí estamos nosotros. Siempre seguir hacia adelante. Es lo que decía Martí a María Mantilla. Es decir, no te detengas. Si tú pasas y se ríe, estoy citándolo muy libremente, ¿no? Si pasas y la gente se ríe, no te detengas. Tú continúa. Y si las personas te critican, no te detengas. Tú continúa. Es decir, nunca pares. Siempre avanza. Pero el avance tiene que verse, tiene que palparse. No puede ser un avance en abstractos. Para adelante, para atrás, porque uno puede avanzar para muchas direcciones. Las cosas tienen que tener solución, y solución para bien. Tenemos potencialidades para hacer de esta una gran nación, con todos los problemas que tenía Cuba en los años 58, con todos los problemas que eran muchos, pero también tenía logros y éxitos. Y hoy nosotros pues estamos sufriendo la pérdida de esos logros de ese tiempo, más los logros que se lograron después. Entonces, mi mensaje humilde sería ese: vamos a mirar al pasado para aprender, el presente para retomar fuerzas, que es con lo que tenemos, de donde vamos a partir, pero al futuro con esperanza y conscientes y seguros de que se puede hacer, no indeterminadamente como parece, sino en poco tiempo se puede hacer de una nación un reino de provecho, de justicia, de prosperidad y de felicidad, que es lo que quiere Dios para todos al final. La felicidad nuestra, la realización nuestra, la planificación nuestra. Ya nos estamos despidiendo, pero estamos trabajando en un especial de historia de la Iglesia Episcopal en Cuba, con la colaboración del reverendo Alfredo Nuño y de otros ministros que estarán aportando hitos, momentos cruciales en la vida de la Iglesia Episcopal cubana que no puedes perderte. Y lo estaremos estrenando próximamente, así que ya sabes, mantente conectado y únete a nuestra gran familia online. Conoce, recuerda y vibra con historias de vida, experiencias de fe, llamado al ministerio y retos de la misión de la Iglesia Episcopal en Cuba. Una propuesta diferente con mi gente. Con mi gente, una propuesta diferente que te ofrece la parroquia San Francisco de Asís en Cárdenas, pero quiere ser de todas las personas que aman la Iglesia Episcopal en Cuba. Con mi gente. Con mi gente. Con mi gente. Con mi gente. Con mi gente.